Los antecedentes más recientes tienen que ver con partidos disputados por Copa Libertadores. Hinchas de Peñarol mostraron banderas de Nacional durante el partido ante Atlético Tucumán en el campeón del siglo. Hay 15 detenidos por avalancha en el ingreso a la tribuna Cataldi. 2 detenidos por amenazas a policías. Al finalizar el primer tiempo, un desorden donde las parcialidades pretendían acceder a tribunas rivales y se detiene a un hincha de Palmeiras. Al finalizar el partido, al retirarse parciales de Peñarol, intentan invadir a través de tejido exterior. Atento a esto, se procede a despejar el área con equipo de choque. Se generaliza una pedrea resultando 18 policías lesionados. Del inicio se registraron incidentes en las inmediaciones de la tribuna Cataldi por parte de un grupo de parciales que trataron de ingresar al estadio mediante avalancha. Los incidentes se registraron luego de culminado el partido, donde Rampla le ganó a Cerro 2-1. Hinchas del club Cerro, con palos y piedras en sus manos, corrieron por las calles aledañas al estadio Luis Trócoli en búsqueda de la parcialidad de Rampla. Estaban enojada la gente porque se ganó el clásico el domingo y estábamos jugando un clásico tercera, que los chiquilines nada tienen que ver. Vinieron a increpar al técnico del primero, que le había ganado el clásico, y quisieron agredirlo. Y bueno, cuando me lo voy a llevar para el vestuario, viene una persona atrás mío que le dice: esto es para vos por haber ganado el clásico. Y bueno, yo pensé que me habían pegado una patada en la espalda, pero en realidad fue un tiro. Un hincha de Nacional desplegó una bandera de Peñarol en el Gran Parque Central y eso se convirtió en el inicio de la actual investigación en curso. Bueno, allí obviamente un raconto de una serie de hechos de los últimos días que tienen que ver obviamente con este problema grave que tenemos como sociedad, que no podemos aún terminar con los violentos en el deporte, y específicamente este informe está hablando de los violentos en el fútbol. Bueno, tenemos junto a nosotros al director nacional de deportes, a Fernando Cáceres. Fernando, bienvenido, buen día. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo imagino que obviamente imágenes, informes y cosas que Fernando tiene obviamente más que claro, porque son moneda corriente de la prensa cuando suceden este tipo de cosas. Mi primera pregunta de repente es un poco tonta, pero ¿desalientan estas situaciones cuando se suceden así, con determinada cantidad de días nada más de diferencia? ¿Hacen que uno tenga que pensar en que hay que redoblar esfuerzos? ¿Sirve para replantear políticas o darse cuenta que de repente algunos rumbos no son los correctos? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando, tratando desde todo punto de vista y por todos los medios posibles de atacar un problema que tenemos, en vez de ver de repente logros, se tienen estas manchas sucesivas como las que se han dado en estos últimos días? Bueno, yo no voy a coincidir con el estado, con la sensación general, que es una sensación comprensiblemente negativa ante la sucesión de algunos hechos violentos. En realidad yo tengo una mirada auspiciosa sobre el proceso de trabajo, y no porque sea un hombre optimista, que lo soy, sino porque hay datos objetivos que señalan que hay un trabajo que viene dando sus frutos. Y lo voy a señalar de la siguiente manera. Tuvimos un punto de inflexión en esta lucha en lo que fue aquel clásico frustrado que no se llegó a jugar por severos, gravísimos hechos de violencia. El de la garrafa, se quedó rotulado. Exacto, pero que fue una situación de violencia que se generó a partir de que hubo un club que decidió no continuar con una práctica que nosotros veníamos señalando como inadecuada y que no se aceptaba que existiera, y se cortó esa práctica. Hubo un gran operativo del Ministerio del Interior que detuvo a varios de los responsables de los actos violentos de los últimos años, detenidos. Ese fue un punto de inflexión a nuestro juicio. Terminamos el año pasado con una convergencia de voluntades y de compromisos como nunca antes existió. Una justicia que empezó a actuar muy firmemente, un Ministerio del Interior que empezó a ver los frutos también de un trabajo de inteligencia que llevaba mucho tiempo, una Asociación Uruguaya de Fútbol que toma la decisión de contratar profesionales de altísimo nivel
procedentes de las fuerzas policiales para encargarse del tema seguridad. Eso claramente. Ahí hay un cambio muy importante. Hay un cambio importante, clubes que empiezan y dirigentes que empiezan a reconocer cosas que de pronto no se reconocían antes, proyectos de ley que se están estudiando en el Parlamento y un decreto presidencial fuerte que produce también como consecuencia que se establece una fecha final para la instalación del sistema de videovigilancia. Ese para nosotros fue un punto de inflexión. El segundo punto de inflexión es la instalación del sistema de videovigilancia, que empezó a dar también sus frutos positivos. Hoy por hoy tenemos más de 300 personas en la lista de impedidos de ingresar a los espectáculos de fútbol. Tenemos más detenidos en estos últimos 4 meses que en toda la historia de la violencia del fútbol uruguayo. Tenemos en los últimos incidentes una actuación muy decidida del Ministerio del Interior, que llevó a los responsables hasta las puertas de los juzgados, y una actitud muy firme de la justicia. Quizás está faltando en este momento un poco más de compromiso, que ya lo hay, debemos reconocerlo, de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero creo que necesitamos un poco más de compromiso. Porque... ¿De la Asociación Uruguaya de Fútbol como institución o de los clubes? Bueno... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me pasó esto. Cuando los incidentes en juveniles de Rampla y Cerro, me toca, por el trabajo del informativo, ir a la cobertura al complejo Bauzá, allá en Pajas Blancas, ¿no? Cuando yo me sorprendo de ver a una figura destacadísima de la Policía Nacional, en ese lugar le digo, ¿vos qué estás haciendo acá? No, estoy trabajando ahora con la AUF, lo que me pareció algo muy bueno, porque hay gente muy profesional trabajando en materia de seguridad. Cuando nos ponemos a conversar decimos, lo que pasa es que la famosa lista que le hemos pedido a los clubes, solamente 2 han entregado listas de personas violentas. Peñarol, Nacional Peñarol. Sí, tu pregunta es bien, bien certera, oportuna, pertinente. La Secretaría Nacional del Deporte trabaja con las federaciones, son sus socios. Claro. Tenemos 61 federaciones registradas y nosotros, si bien recibimos a los clubes, a las ligas, a los deportistas de cualquier disciplina, nuestro trato es directamente con las federaciones. Claro. Y en este caso, cuando hablamos de los problemas de violencia, nos dirigimos a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y además porque pensamos que los problemas no son patrimonio de una institución o de un grupo concreto, sino son problemas del fútbol. Y por eso hablamos con la asociación, que ha dado muestras de un muy buen compromiso en los últimos tiempos, contratando servicios profesionales, concretando la instalación del sistema de videovigilancia y pronunciándose los máximos dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol favorablemente en esta lucha. Pero nos estamos encontrando con otro fenómeno. Yo decía, hay avances en temas que tienen que ver con el mejoramiento de los servicios, de la logística, en los controles de seguridad, en los controles de los espectadores, pero hay también cambios culturales que son imprescindibles. Entonces, uno puede entender que no se hagan denuncias de hechos violentos porque la gente tiene miedo. Eso se puede entender, no necesariamente compartir, pero se puede comprender. Lo que no se puede comprender es que no se hagan denuncias por una cuestión de códigos o de estilos de vida. Eso es inaceptable, al menos para la Secretaría Nacional del Deporte. Y requiere compromisos de cambio en cuestiones de carácter cultural que hacen del buchón de una especie de enemigo público aquel que denuncia las situaciones delictivas. Entonces me refería a que en los incidentes que hubo de tercera, en el partido de tercera entre Rampla y Cerro, que es un partido que no fue representativo, no es representativo de la situación general. Yo concurro todos los fines de semana a partidos de las formativas del fútbol uruguayo. No hay hechos como este, no existen esos hechos. Fue un caso puntual que, por la información que además poseemos nosotros a través del Ministerio del Interior, ocurrió dentro del estadio, podría haber ocurrido en cualquier calle del Cerro o de otro barrio de Montevideo, porque es un hecho que no es representativo. Sin embargo, a pesar de que se llevaron las personas involucradas, porque las identificó el Ministerio del Interior y las recibió la justicia, no hubo denuncias. Y en eso nosotros queremos también cambiar una lógica y que asumamos todas las responsabilidades, y si los individuos se sienten amenazados y sienten miedo a la hora de denunciar, lo cual es comprensible, es la hora de que las instituciones asuman también su representación y acompañen estas circunstancias haciendo las denuncias correspondientes, porque eso naturalmente ayuda
a mejorar las condiciones de seguridad. Y nosotros pensamos que esto que está ocurriendo en estos días es producto del buen trabajo. Es producto del buen trabajo. Hay resistencias. Si uno mira las tribunas en los partidos, desde que está el sistema de videovigilancia y desde el momento en que empieza a operar esta lista de gente que tiene impedido el acceso, podrá apreciar que hay un número significativamente menor de personas en los lugares donde ocurren los hechos violentos. Entonces yo creo que vamos en el buen camino, vamos en un muy buen camino, donde se siguen confirmando los compromisos también por parte de la AUF, pero necesitamos otro tipo de compromisos que nos ayuden a superar esos códigos de cultura que a veces terminan, aunque no se quiera, amparando a los fenómenos delictivos y a los violentos. Te voy a poner un poco en el lado del abogado del diablo, digamos, el diagnóstico realizado con respecto a que evidentemente hay un punto de inflexión. Sí que lo hay, yo creo que lo hubo a partir de las palabras del presidente de la República en aquella gira, recordadas palabras sobre cómo se pensaba sacar a los violentos del fútbol y del deporte en general, pero digamos a los violentos de los espectáculos deportivos. Es decir, que desde allí yo creo que hubo tal vez una toma de conciencia de actores que todavía no estaban haciéndose los responsables que se debían hacer de la situación, y comparto enormemente lo que decís. También en aquel momento, cuando comenzamos a hablar del tema de las cámaras de videovigilancia, cuando la policía ingresaba sí, la policía ingresaba no, en esa lucha que era, bueno, primero las cámaras y después vemos si la policía ingresa y todo lo demás, hubo también una muy clara definición desde todos los actores que fue: vamos a brindar un mensaje a los violentos que sea lo suficientemente claro de que esto se terminó, se acabó la fiesta, por decirlo de alguna manera. Entonces no puedo menos que, recordando eso, decir, bueno, el mensaje fue dado, la respuesta que estamos viendo está bien. Ahora la interpretación puede ser, como estamos en el buen camino, los violentos están dando sus últimos estertores, podríamos decir. No es lo que parece con respecto a situaciones como, por ejemplo, la de las banderas, en donde de alguna manera esa incitación a la violencia, esa provocación que se realiza, desde mi juicio, y me hago cargo, desató declaraciones, inclusive a nivel dirigencial, que son también declaraciones que incitan a la violencia. No me pareció el tono adecuado lo que se generó a partir de esta guerra de banderas, de un lado y de otro, ¿no? Es decir, en las críticas, en las declaraciones. No me pareció el tono adecuado de quienes están embarcados en erradicar a los violentos del fútbol. Parecían los violentos ellos. ¿Estoy equivocado? Bueno, no, dijiste varias cosas. Yo te diría que ese hecho en concreto también es confirmatorio del buen trabajo, porque también en ese caso operó el trabajo de inteligencia realizado por el Ministerio del Interior, que logró identificar a una de las personas responsables, seguramente no la única, y evidenció este tipo de prácticas que hay que terminar de erradicar. Y así como hubo manifestaciones de dirigentes que, como bien decís tú, pueden estar más alineadas a la incitación de la violencia que a la paz, también, quiero recordar, hubo dirigentes que dijeron: hasta acá llego. Asumamos esto y terminemos esto de una buena vez, pertenecientes a la misma institución de estos dirigentes que han declarado. Entonces yo creo que estamos en un momento donde prácticas que son francamente rechazables, que tenemos que también erradicar del fútbol, pero que se han negado sistemáticamente, se empiezan a aceptar. Hay una asunción de la realidad como no existía antes, y hay un buen trabajo de inteligencia que evidencia que estas cosas pasan, y eso es muy bueno. Eso es realmente muy bueno. Y habla bien del trabajo del Ministerio del Interior, habla bien de algunos dirigentes que se pararon firmes en este tema. Yo voy a nombrar otro actor con todo respeto ante ustedes, pero escuché este fin de semana a algún periodista, que creo que no es opinión representativa del sector, algún periodista hablar de la picardía de quitarle banderas a un cuadro rival. Bueno, son de las cosas que tenemos que revertir. No se trata de una picardía. No se trata de una picardía, claro, es un delito. Es un delito. Y además receptación, en el caso de esta bandera que se mostró en el Parque Central, receptación, cuando no probada la rapiña, completamente. Bueno, justamente, ¿no? Entonces Porque no se puede transar con estos hechos. Hay que denunciarlos, hay que ir a fondo, y todos debemos colaborar en el tono de las intervenciones, también en el contenido y en superar algunos esquemas que tenemos que piensan que estas cosas yo son te voy a decir algo. Además,
o sea, el hecho de las banderas ha despertado la guaranguería en algunos pocos, pero creo que el repudio generalizado en la mayoría, y me parece que ese es el dato positivo, porque en realidad se compartía, este fin de semana fue particular en el tema redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? El tema de las banderas, ¿no? Ese clásico se disputó en las redes, pero estas banderas sí y aquellas no, y la policía actuó así, asá no, ¿no? O sea, eso que se dio. El tema es que cuando en una de las cuentas que yo me iba el fin de semana se compartieron, por ejemplo, banderas de Peñarol mostrando alguna insignia de Nacional, o sea, a la inversa de lo que se dio en este caso, el repudio fue generalizado de todas las cuentas, o sea, diciendo, muchacho, basta, o sea, murió una persona por el tema de banderas en septiembre del año pasado, ¿no? O sea, paremos con esto. Creo que el repudio tiene que ser generalizado. Y lo que pasa en la tribuna, cuando es la masa la que tiene que rechazar esos actos y expulsarlos, más allá del trabajo que hace acá la policía, ¿no? Sí, yo creo que hay señales también auspiciosas de parte del público y por supuesto de la población. También llegamos sobre fines del año pasado. Nosotros insistimos mucho a la Asociación Uruguaya de Fútbol en relación al castigo de aquellas hinchadas que entonen cánticos. Yo te iba a preguntar por el tema de los cantos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, aparentemente está dentro del Código de Penas, en el nuevo Código de Penas habría tenido una aprobación general, pero también en eso nos falta un poco más de decisión. Yo miraba ¿Ustedes la liga, qué proponían o qué impulsaban? Nosotros presentamos un texto Sí. impulsando que haya castigos directos a aquellos clubes cuyas hinchadas entonen cánticos que realicen apologías de la muerte, del asesinato o del delito. Y para nuestra grata sorpresa, sobre finales del año pasado, ocurrió que ante algunos cánticos, en los dos equipos grandes, la mayoría de los espectadores rechazó, no se sumó y rechazó, lo cual habla muy bien de este cambio cultural que necesitamos, porque a veces convivimos como si fueran normales con cosas que son francamente anormales, repugnantes, como un cántico que hace apología del delito de la muerte. Y sin embargo, no solo los entonan los barra bravas, hay hinchas que se suman a estos cánticos como parte del folclore de una hinchada y son cosas que tenemos que erradicar, que hacen también a esas condiciones generales de violencia que en la forma y el contenido debemos cuidar quienes te hacemos manifestaciones públicas. Fernando, se nos va el tiempo, pero hay cosas que yo las he escuchado también en este fin de semana, que tienen que ver con que los clubes de alguna manera entienden que ya cumplieron con lo que el Ministerio del Interior había pedido y están solicitando ahora que la policía, digamos, ingrese nuevamente a los espectáculos deportivos. Y por allí escuché cuando los partidos por Copa Libertadores, también por parte de muchos periodistas deportivos, la extrañeza o el llamado de atención que teóricamente había tenido la Asociación Uruguaya de Fútbol de autoridades del fútbol sudamericano por la no presencia de policía en partidos a nivel internacional que se dieron por Copa Libertadores. ¿Hay algo en ese sentido? Es decir, ¿hay algo que se le haya dicho, que se le haya hecho llegar a las autoridades del fútbol que llame la atención de las autoridades del fútbol sudamericano con respecto a ese no ingreso de policía a los estadios? Bueno, sinceramente no lo sé, pero sí me gustaría decir que la policía nunca dejó de estar en los estadios. No ingresaba a las tribunas durante mucho tiempo por situaciones que hemos conocido a través de las propias manifestaciones del Ministerio del Interior. Lo auspicioso de esto es que la semana pasada tuvimos una reunión de todas las partes donde no solamente se reafirmó el compromiso de trabajo coordinado y en conjunto, sino que el Ministerio del Interior se avino a considerar una lista de partidos que puedan contener potenciales condiciones de inseguridad para buscar dispositivos específicos en conjunto con la AUF. Es acá donde el equipo de seguridad de la AUF, muy profesional, que está trabajando desde el principio de año, también ha aportado elementos de tranquilidad y de confianza que hacen que el Ministerio del Interior sume también su esfuerzo. Vamos a agradecerle a Fernando Cáceres, director nacional de deportes, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Esperamos haber tocado más o menos la mayor parte de los temas que, bueno, que estos días han estado un poco en el comentario de la gente. Uno tiene la sensación, y no es por no ser optimista como lo ve Fernando, de que todavía queda mucho por hacer, especialmente cuando escucha determinadas cosas. Yo este fin de semana sentí que en materia de violencia en el deporte
teníamos un retroceso importante como sociedad cuando escuché algunas cosas. Quiero quedarme con lo positivo, quiero quedarme con aquellos que decís, hablan en determinada dirección. Lo que pasa es que uno escuchó cosas que, sinceramente, me golpearon. Dije, caramba, lo dijimos acá hace algunos días atrás. Es más, el término lo utilizó Danilo, que dijo en determinado momento, si no dejamos de camisetear, va a llegar, refiriéndonos al hecho de despojarnos del color, de la divisa, de la pasión para hablar del tema de violencia. Me parece que, por lo menos yo, con mi familia, todavía estoy lejos de volver a una cancha de fútbol. Esperemos que todas estas medidas sean redundantes y contribuyan, continúen contribuyendo, ¿no? Ojalá. Para que, bueno, en definitiva, la violencia no tiene camiseta. No. La violencia no tiene camiseta. No, yo les agradezco. Y el día mucho. que lo entendamos eso... Estoy de acuerdo, les agradezco mucho esta oportunidad. Me voy confirmando que este es un año clave para la erradicación de la violencia y que vamos por un buen camino, no obstante estos hechos que nos preocupan a todos. Por supuesto. Y que la próxima vez que te invitemos, hablemos de los Juegos Nacionales de Deporte, ¿no? O sea, hablemos de cosas... Un comentario, ¿no? Sí. Porque también desde la Secretaría tenemos la obligación de destacar lo que verdaderamente es representativo del deporte, y esto es producto de situaciones que se dan en el fútbol profesional. En unos minutos juega Pablo Cuevas. Sí, claro, está arrancando ahora el Roland Garros. Más importante en la historia del tenis uruguayo. Los teros el fin de semana. Los teros salieron campeones sudamericanos. La sub-20 está haciendo una extraordinaria participación en el Mundial, y podría seguir mencionando a Emiliano Laza, por ejemplo, segundo en podio estos días. Y bueno, en un momento de desarrollo interesante, auspicioso también del deporte nacional, igual tenemos que dedicarnos a esto. Gracias, Fernando. Muy amable. Con Fernando Cáceres hemos estado esta mañana aquí en Arriba Gente.